realismo en la hoja dibujándole, por ejemplo, todos los nervios. Para ello voy a utilizar la herramienta sobreexponer. Elijo la herramienta sobreexponer, cogemos un pincel de 3 píxeles y vamos a darle un valor de exposición del 63%. Y lo que voy a hacer va a ser ir contorneando con esta herramienta y de esta manera no me salgo de la imagen. Doy un clic al derecho, le digo contornear, desmarco simular presión y vamos a elegir en este caso sobreexponer. Pulso OK, suprimo el trazado, fijaros cómo se nota. Con la herramienta subexponer, como os digo, podemos ir dibujando sin miedo a que nos salgamos de la hoja, puesto que solamente lo que estamos haciendo es aclarar la imagen, no pintando en color más claro. Fijaros que podemos dibujarlo de esta manera. Seguramente a vosotros os quedan más realistas, pero bueno, cuanto más tiempo dediquéis a hacerlos, mejor va a quedar la imagen. Yo os estoy enseñando la técnica, pero luego vosotros tenéis que hacerlo mucho mejor. Por la parte de abajo también podríamos dibujar alguno. Luego lo vamos a volver a oscurecer un poquito más la imagen para que tenga más contraste la parte de abajo con la parte de arriba de la hoja. Si vuelvo a repetir, si alguien tiene una tableta, esta tarea va a ser más sencilla. Pero si no la tenéis, podéis hacerlo como yo. Simplemente con el ratón, estoy haciendo mano alzada. Si nos torcemos da igual, puesto que estos nervios tienen un aspecto así, ¿no? Como irregular. Voy a coger ahora la herramienta contraria, subexponer, para oscurecer. En este caso voy a coger un pincel en vez de un 3, un poquito más grande, un 13. El valor que tiene de exposición es un 15 y de esta manera pues podríamos, si queréis todavía, darle más detalle a estas hojas. Claro. Le estoy dando unas sombras solamente para darle un poquito más de realismo. Ahí. Incluso podéis dibujar entre medias y generar cualquier tipo de textura que se os ocurra. Estoy haciendo una especie de cuadrículas. ¿Veis? Vale. Voy a coger ahora un pincel un poquito más grande aún que este, por ejemplo el 300, y ahora lo que hago es oscurecer un poco más la parte de abajo. Y ahora lo contrario, con un pincel para aclarar, chiquitito, por ejemplo un tamaño de 13 píxeles, vamos a ponerle en iluminaciones y el borde, pues, vamos a bajar la exposición ahí al 20, el borde le podríamos trabajar todavía un poco más. Si hay zonas que se ven más claras que otras, luego desde lejos va a dar una sensación más real a la hoja. Vamos también a trabajar este borde de la parte de abajo. Ya aprovecho y fijaros que el rabito también le podemos dar ahí un poco de luz para hacerle volumen. Ahora cojo la herramienta de oscurecer. De nuevo voy a oscurecer algunas de las zonas. Esta zona, aquí por ejemplo. Vale. Bueno, pues yo creo que la hoja la podemos dar ya por terminada. Alejo, pinchando la lupa, me voy a alejar para ver la hoja. Vale. Ya podríamos activar el resto de las capas. Entonces, ahí tengo el rabo. Vamos a colocar el rabito, por ejemplo, ahí con la hoja. El rabito tendría que ir unido a nuestra hoja. Voy a cambiar el orden de la capa. El rabo está por encima, la hoja está por detrás. De todas maneras, todavía tengo que darle el tamaño definitivo.
Podemos mover dos capas si las seleccionamos las dos con la tecla control. Fijaros, y ahora ya podemos mover las dos capas. Voy a encender el resto de capas, la manzana, con las pintitas y el brillo de la manzana. Puedo seleccionar las tres capas, brillo, las pintas y la manzana con control, también para mover todos los elementos. Fijaros. Ahora ya me voy a la parte de arriba, al rabillo, vamos a colocarle ahí donde debería de ir, amplío. Vale. Fijaros cómo está. Yo puedo coger el borrador, un borrador muy chiquitito, por ejemplo un tamaño de pincel del 13, la opacidad de borrador la vamos a poner a un 15% y con sucesivas pasadas puedo borrar un poquito para que no quede ese corte tan nítido. Fijaros, estoy borrando un poquito. ¿Vale? Vale. Alejo otra vez la figura para verla en completo. Bien, vamos a coger ahora ya la hoja. Me coloco en la capa hoja. Ahí, la voy a hacer un poquito más pequeña. Con transformación libre, acordaros. Podríamos colocarla ahí en ese lado. Y también el rabo me parece demasiado grande. Entonces, con edición transformación libre, lo voy a hacer más pequeño. Y le voy a torcer un poquito. Además, voy a hacerle la parte superior más clara. Entonces, amplío otra vez. Ya de paso aprovecho para colocar la hoja en su sitio. Ahí, por ejemplo. Voy a coger un pincel para aclarar. Elijo la herramienta sobre exponer y voy a coger un pincel, en este caso sin bordes difuminados, para pintar sobre el rabito. Acordaros de colocaros en la capa del rabito. Simplemente lo que quiero es darle ahí un poco de luz. Vamos a ponernos en el rango de sombras para hacerlo blanco. Ahí ya estaría el brillo. Ahora con el pincel sobre subexponer, el de oscurecer, podríamos marcar más esta zona para que se note. Incluso podríamos meter algún tipo de textura si meto un pincel más chiquitito y subo la exposición a un 50%. Podríamos generar alguna rugosidad también por aquí. Vamos a seguir trabajando nuestra manzana. Ya podríamos ir juntando las capas. Para juntar las capas, a ver, el brillo queda bien ahí. Vale. Para juntar las capas, seleccionamos todas las capas con la tecla control. Y por último, lo metemos en el menú capa. Y le diríamos acoplar, fusionar capas. Bien. En este caso aquí tengo ya la manzana. Con la herramienta de transformación libre, edición, transformación libre, le voy a hacer un poquito más pequeña. La puedo torcer también, fijaros. Voy a ampliar otra vez de nuevo. Vamos a seguir trabajando este área de aquí. Para ello cojo la herramienta de aclarar, sobre exponer con un pincel con los bordes difuminados y un tamaño de 100, aquí en esta zona. Y aquí lo que voy a hacer va a ser darle más luces, de esta manera. Un brillo, la parte de la izquierda también, desde un poquito más. Ya podemos ayudarnos también de esta herramienta para terminar de generar las luces de la manzana. Lo hago más pequeñito. Podríamos meter también luces en esta zona. Me alejo otra vez. Bueno, por último lo que quedaría por hacer sería también una sombra. Esta manzana proyecta una sombra. Entonces, nos metemos en selección, cargar selección. Con esto se reselecciona todo el contenido de la capa. Voy a la capa a fondo, pincho en ella y hago una capa nueva. En esta capa 5 lo que voy a hacer es un relleno de negro. Edición, rellenar de color negro. Deselecciono, me meto en el menú superior, selección, deseleccionar.
Y por último, me meto en edición, transformación libre, pincho en el tirador superior y ahora de esta manera lo que hacemos es hacer más finita la capa. Para fijar la transformación libre, pincho en la caja de herramientas en cualquier lado y le digo aplicar. Eso sería la sombra, la vamos a desenfocar. Me meto en el menú superior filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Aquí en desenfoque gaussiano le puedo dar un valor de 15. Pulso OK. Y los bordes los voy a hacer un poquito menos nítidos. Para ello cojo el borrador con un pincel de un tamaño 100 y una opacidad del 15%, que me permite dar sucesivas pasadas y ahí borraría un poquito, solamente los extremos. Borraría un poquito los extremos, un poquito más borrado lo que sería en el extremo. Fijaros que estoy en la capa 5, para mover la capa pincho en la herramienta mover de la caja de herramientas y la muevo hacia abajo para colocarlo en su posición. Y por último, esa sombra, el contador de opacidad en la ventana de capas lo voy a bajar hasta un 75%. Bueno, pues con esto ya tendríamos nuestra manzana dibujada, quedaría guardarla y la podríamos utilizar para cualquier otra composición. Espero que os haya servido este tutorial para ver un poco la técnica de dibujo de Photoshop y esto es todo por hoy.